Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo soy Mariana Hernández Carrillo y te doy la bienvenida a Punto y Contrapunto. Graciela Márquez presidirá el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, a partir del 2022. Así lo anunció ayer el presidente López Obrador. Márquez se convertirá en la primera presidenta del INEGI después de haber sido también la primera secretaria de Economía. ¿Qué opinan las y los panelistas sobre este nombramiento? Ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió la controversia constitucional que presentó el Instituto Nacional Electoral, el INE, en contra de su presupuesto asignado para 2022. La Corte señaló al INE que deberá hacer ajustes a su presupuesto para realizar la consulta de revocación de mandato. El presupuesto asignado al instituto pone en riesgo la consulta de revocación. Veremos qué piensa la mesa de jueves. Y aunque la semana pasada legisladores de la Junta de Coordinación Política del Senado se comprometieron a discutir iniciativas pendientes como la regulación de cannabis y la prohibición del matrimonio infantil, el periodo de sesiones concluyó sin que lo hicieran. El morenista Ricardo Monreal anunció que se votarán hasta febrero. ¿Por qué no se han concretado estas iniciativas? Estos son los temas que discutiremos esta noche. Acompáñanos que ya empieza Punto y Contrapunto. Graciela Márquez presidirá el Instituto Nacional de Estadística y Geografía a partir del próximo 1 de enero. Ayer el presidente López Obrador hizo el anuncio. Márquez fue la primera secretaria de Economía federal y ahora será la primera titular del INEGI. Con una larga carrera como académica, Márquez estudió economía en la UNAM y es investigadora del Sistema Nacional de Investigadores. Tiene también un doctorado en Historia Económica por la Universidad de Harvard y una maestría en Economía por el Colegio de México. Al inicio del sexenio fue nombrada titular de Economía y hace un año el presidente López Obrador la propuso como integrante de la Junta de Gobierno del INEGI, donde es vicepresidenta. Para que el nombramiento de Márquez sea oficial, el Pleno del Senado aún debe ratificarlo y votar su nombramiento. Pero ayer terminó el periodo ordinario de sesiones y quedó instalada la comisión permanente que estará en sesiones hasta febrero, cuando inicie el nuevo periodo ordinario de sesiones. Recordemos que en agosto pasado, cuando Rogelio Ramírez de la O fue propuesto por el presidente como secretario de Hacienda y Crédito Público, se armó toda una polémica porque el Congreso estaba en receso precisamente, pero aún así fue ratificado cuando fue convocada una sesión extraordinaria para ese fin. Primer tema de la noche, y para debatir nos acompaña como cada martes y jueves Estefanía Veloz, abogada y feminista. Buenas noches, Estefanía, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, querida Mariana, compañeros, compañeras y compañeres. Bienvenida. También nos acompaña, como cada martes y jueves, Alejandro Encinas, politólogo y simpatizante de la 4T. Alejandro, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gusto saludarlas y saludarlos. Y saludarles. Bienvenido. También nos acompaña en esta ocasión Pili Morán, consejera nacional del Partido Acción Nacional y también amiga de este programa. Pili, ¿cómo estás? Hola Mariana, hola, un gusto estar aquí con todas y todos ustedes. Y Martín Vivanco, abogado, militante de Movimiento Ciudadano y también muy buen amigo de este programa. Martín, qué gusto tenerte por acá. El gusto es mío. Buenas noches a todos, todas y todes. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. A ver, empiezo contigo, Estefanía, este primer bloque. ¿Cómo ves la designación de Graciela Márquez al frente del INEGI? La primera, ya lo decía yo en la nota de introducción, la primera mujer que va a ocupar de ser ratificada esta posición al frente de este instituto, y también fue la primera secretaria de Economía. ¿Cómo ves su nombramiento y qué te parece su perfil? Es importante por el bagaje que tiene ella académicamente y que además ha sido muy aplaudido su nombramiento. Cuando fue secretaria de Economía, entiendo que desempeñó un papel muy importante, no solamente por ser la primera mujer, sino por las posturas que tomó y por el papel que jugó. Y creo que en este caso sería lo mismo. Ha sido muy bien recibida esta propuesta del presidente Andrés Manuel y creo que es una manera de hacer oficial algo que un poco ya sabíamos y que además ella ya ocupaba una parte importante en la Junta de Gobierno, que es el órgano superior del INE, y ella ya era vicepresidenta, ya había sido ratificada por el Senado, y me parece que fue el 1 de enero de este año, y había sido también muy aplaudida por todas sus credenciales, y en este caso pues creo que será igual. El papel que ocupa el INEGI es fundamental para entender lo que pasa en el país, para darnos una radiografía importantísima de lo que pasa en cuestión de números, pero que también entiende temas sociales, porque ella es experta en desigualdad y creo que le puede dar también una visión interesante en ese sentido. No me queda más que decir que enhorabuena por este nombramiento, porque además se va a quedar bastantes años, no es un nombramiento que dure un año
o 2, sino 6 años. Y también el que estaba antes de ella, Julio Santella, dijo que le parecía un gran nombramiento y así también otras personas que forman parte de la Junta de Gobierno que se ven muy contentas. Me parece que es de los nombramientos que han resultado más agradables y que han hecho menos ruido en ese sentido en los nombramientos que ha hecho esta administración y que no habría ninguna queja porque ya está, creo que muy fogada en este tema porque tiene rato en el INE y además porque conoce muy bien de este tema y sobre todo decir también que viene de este tema académico que le va a servir mucho para hacer un análisis interesante y decir que lo último que dijo ella fue cuidar la autonomía del INEGI, pronunciarse a favor de esta gran institución que es tan necesaria y que es tan evidentemente importante para sí, el gobierno y para la ciudadanía. Así que dudo que haya puntos en contra de este tema, porque sin duda es una de las grandes mujeres que tiene esta administración pública. A ver, Pili, ¿cómo ves tú este tema? ¿Coincides con este optimismo y este buen recibimiento que ha tenido Graciela Márquez, como apunta Estefanía, para encabezar el INEGI? Y también valdría la pena pues hablar, ya lo mencionaba Estefanía, la relevancia de este instituto y la gestión de Julio Santaella, que a pesar de la pandemia, pues llevó a cabo el INEGI una extraordinaria labor para llevar a cabo el censo de población y vivienda del año pasado, aún en medio de la pandemia. ¿Cómo lo ves tú, este relevo en el INEGI, Pili? Así es, Mariana. Bueno, coincido con Estefanía de que siempre da gusto que una mujer llegue a ocupar espacios relevantes porque eso nos abre brechas a muchas mujeres y me parece que eso es muy bueno. Pero también lo que debemos de luchar las mujeres, principalmente en política, es en llegar a esos espacios por nuestras capacidades y no por ser la incondicional de alguien, ¿no? O tener y tener realmente la capacidad para el puesto. También pienso que cada día que pasa el gobierno de México y el andamiaje institucional del país parecen más el club de Toby que una estructura robusta realmente integrada por especialistas capaces de sacar adelante el país. Ahora vemos cómo posiciones relevantes se reparten entre esposos, hermanos, tíos, hijos, sobrinos y bueno, me parece que el presidente está haciendo su club de cuates en su gobierno. Personalmente, no cuestionaría el hecho de que el presidente designe o proponga a personas de su confianza para ocupar los cargos en los que él tiene legítimo derecho de hacerlo. Sin embargo, lo cuestionable es que se privilegie la lealtad al presidente por encima de la capacidad. Y vemos cómo se han ido colocando personajes que simplemente desaparecen del mapa una vez que son designados en puestos de vital importancia, que requieren especialistas y técnicos expertos, como el propio presidente afirmó, se vuelven floreros. Ejemplos sobran, ahí tenemos el director de Pemex que hoy tiene a la empresa quebrada, no hay visos que indiquen que las cosas van a mejorar en la paraestatal, pero es el leal al presidente, o en la CNDH, que está desaparecida desde hace ya varios tiempos su titular, y así podemos hacer una larga lista de ejemplos en los que queda claro que las personas designadas no cuentan con las capacidades para desempeñar el cargo que se les ha conferido. Y bueno, en el caso de Graciela Márquez, ya tuvo bajo su responsabilidad la Secretaría de Economía y su paso por esta dependencia pues fue sin pena ni gloria. No hay elementos para suponer que goza de capacidades para desempeñar un cargo público. Y es cierto que cuenta con una larga trayectoria en el ámbito académico, pero en la práctica la realidad es muy distinta y ahí no tiene ningún mérito ni experiencia para aplaudir. Y resulta muy preocupante también el hecho de ser esposa de Gerardo Esquivel, subgobernador del Banco de México. ¿Será que ahora las mediciones de la inflación se discutirán en el hogar para hacer cuadrar las cifras que le salven la cara al gobierno y los otros datos ahora sí sean oficiales, aunque no correspondan a la realidad? Me parece que la construcción del INEGI costó muchos años de esfuerzo en los mexicanos y me parece que esta decisión podría significar el inicio de una destrucción. Alejandro, contrapunto, ¿cómo ves tú el nombramiento de Graciela Márquez? Dice Pili, se privilegia la lealtad sobre la capacidad. ¿Qué responder a esto? Y desde luego a este, pues posible, si crees que hay la posibilidad de que haya un conflicto de interés por esto que menciona Pili.
Y también creo que cabe la pregunta, ¿por qué no ratificar a Julio Santaella en el INEGI? Bueno, esto de cancelar a alguien que trabajó con Andrés Manuel López Obrador, porque fue funcionaria pública, me parece pues una cultura de la cancelación, además muy, muy simplona, muy reduccionista. Yo recuerdo que cuando se propuso en ese entonces a Paloma Merodio, durante el peñanietismo, muy cercana a Meade, bueno, también hubo parte de un poco de dosis de violencia de género, pero sobre todo no se cuestionaba tanto, digamos, su proximidad con el peñanietismo, sino más bien su idoneidad. Y aquí lo que habría que ver es, más allá de si alguna vez trabajó en alguna administración la doctora Márquez, es si cumple con el perfil para encargarse de una tarea de esta envergadura. Y a mí me parece que lo cumple con creces. En primera, porque tiene credenciales académicas y de sobra. Es una académica extraordinaria, historiadora económica por el Colmex y formadora de varias generaciones. En segundo lugar, ya fue vicepresidenta del INEGI, ya conoce, digamos, las entrañas de esta institución y su funcionamiento. En tercer lugar, ya fue secretaria de Economía, y eso es muy importante porque también te da esta perspectiva de qué tipo de información requieren proveerse a los tomadores de decisión que sea relevante, oportuna, para coadyuvar a tomar decisiones informadas. Pero además habría que recordar que cuando ella fue secretaria de Economía se generó esta plataforma que se llama Data México, que los recomiendo mucho, es datamexico.org. Vean la calidad de las cosas que se hicieron durante la administración de Márquez en cuestión de estadística. Es un repositorio de información, integra, pero sobre todo da una visualización bien interesante, muy amigable, de vanguardia, de primer nivel, que yo recomiendo mucho. Y quizás ese tipo de cosas, ese tipo de aprendizajes se tienen que llevar al INEGI para modernizar la forma en que se visualizan los datos. Por lo demás, creo que el INEGI es una institución extraordinaria de prestigio internacional que hace pues unos estudios bien interesantes como el que platicábamos sobre la población penitenciaria en programas anteriores, y que es muy importante. Julio Santaella, yo creo que hay que reconocerle que hizo una extraordinaria labor durante su presidencia en el INEGI, y yo estoy seguro que la doctora Graciela Márquez hará lo propio y que seguirá siendo una institución pues de excelencia y para coadyuvar tanto a los tomadores de decisión como a todos los mexicanos a conocer quiénes somos y cómo está conformada nuestra sociedad. Martín, acertada esta elección para encabezar el INEGI. ¿Y qué decir también sobre si crees que puede peligrar o no la autonomía de esta institución con la llegada de Graciela Márquez? Sí, acertada, no creo que peligre, y yo creo que lo que dice Pili es, pues yo creo que el diagnóstico, el síntoma de por qué el PAN está como está. O sea, este nivel de criticar solo por criticar, pues yo creo que viene de la falta también de autocrítica, oponerse a todo sin tener una brújula, sin analizar, sin decir nada. O sea, decir además que el ser esposa de te cancela para ser alguien titular de un órgano autónomo, mientras tu esposo está en otro órgano autónomo, pues, o sea, no tiene sentido. Este es un nombramiento, yo creo que tiene bases. O sea, decir que no tienen las capacidades necesarias, creo que las tiene de sobra, las credenciales académicas, además de que celebro obviamente que sea mujer. Y además no hay que ser ingenuos, todo presidente en todo país, en todo el mundo, busca poner a sus allegados en las posiciones en las que tiene facultad. Eso vamos a dejarlo a un lado, así se hace, punto. Así se hace en todos lados. Lo que hay que ver son cuáles son las credenciales, cuáles son las capacidades, si tiene experiencia, y obviamente el trabajo va a hablar, pero descalificar por descalificar sin hacer realmente análisis y crítica es lo que nos tiene así, y yo creo que pinta totalmente al panismo hoy en la oposición, ese panismo que se junta con el secretario de Gobernación, quién sabe para qué, ese panismo que está en una coalición que no tiene ni pies ni cabeza, y que además tiene a un líder que literalmente pues, los está llevando al abismo. O sea, no tienen que criticar absolutamente todo, hay que hacer crítica inteligente. Este es un buen nombramiento y simplemente hay que vigilar que lo que dice se está cumpliendo. Ahora, ya centrándonos en lo que dijo ella, las declaraciones, creo que tiene una buena idea de lo que se debe hacer. Lo que dice es que hay que ciudadanizar los datos, el acceso a los datos, y alfabetizar
en esta cuestión a toda la población para que sea más accesible la lectura y la interpretación de todo esto. No manipular la inflación, no creo que vaya por ahí, y no creo que se pongan en contubernio el Banco de México y el INEGI. La inflación está ligada a otros factores y el INEGI es una institución muy sólida, hay que apostarle a eso. Y bueno, si ese plan lo hace y lo lleva a cabo, enhorabuena, habrá que ver los resultados, pero creo que es un buen nombramiento de los que ha hecho el presidente, la verdad. A ver, Pili, por alusiones personales, ¿quieres responder? Pues mira, yo creo que hay que esperar su desempeño de Graciela Márquez. Este es mi análisis. Yo sí veo por los nombramientos que ha tenido en el pasado el presidente de nombrar a sus incondicionales en este tipo de organismos autónomos. Por eso este fue mi comentario. Y por ejemplo, en el tema de que Rosario Piedra, la de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues no hemos tenido ni siquiera algún mensaje por parte de ella, ni algún posicionamiento, pues por eso obviamente tenemos que esperar a ver cómo también reaccionan pues su desempeño. Pero no estamos hablando de ella. Totalmente. No estamos hablando de ella, pero también es el mismo caso, pone a sus incondicionales, vamos a ver sus capacidades. ¿En qué país del mundo no pones a una persona que conoces en un puesto? ¿En qué país del mundo? Dime uno. No, bueno, yo además, solamente te estoy diciendo. A ver, perdone que me meta. Después escuchamos a Alejandro. Concluye, Pili, y después te damos la palabra a Alejandro. A ver, Pili, termina. No, mira, ¿en qué país no ponen a sus incondicionales? Pues hay muchos países donde no ponen a sus incondicionales. Adelante, Pili, no. perdón. ¿Ya me escuchas? Ya. Bueno, yo lo único que estoy pidiendo es que se valoren más las capacidades que los incondicionales. Es lo único. Oye, finalmente, Alejandro, porque nos tenemos que ir a la pausa. No, pero es que ni siquiera son incondicionales. Tan es así que prematuramente Graciela Márquez dejó de ser secretaria de Economía y Gerardo Esquivel subsecretario de Egresos, porque obviamente simpatizan con los principios de justicia social, pero no están de acuerdo con todo, y eso en buena medida pues explica que ni siquiera va por ahí la idea de perfiles incondicionales. Ahora, de eso a poner a un adversario, a un rival político a la cabeza de un órgano constitucional autónomo, pues eso no pasa ni aquí, ni en China, ni en cualquier democracia consolidada del mundo. Bien, pues sí hubo más contrapuntos de los que pensábamos. Vamos a esperar de ser ratificada, pues obviamente su desempeño, y recordar que el INEGI constitucionalmente es autónomo, entonces ahí reside su autonomía. Vamos a ver la gestión de Graciela Márquez. Vamos a una pausa. El INE presentó una controversia constitucional contra el recorte a su presupuesto de 2022. La Suprema Corte la admitió, pero advirtiendo que deberá llevar adelante la consulta para la revocación de mandato. Regresamos con este tema, punto y contrapunto, no te vayas.